defensores del nombre de Jesús. El siguiente clic es una charla efectuada con una persona creyente de la doctrina trinitaria, con la cual se habló acerca del nuevo nacimiento, lo que es el nacer del agua y del espíritu, es decir, la importancia del bautismo. Esta persona al principio apeló al pasaje del ladrón de la cruz para mostrar que no es importante o que no es necesario ser bautizado. Con base bíblica se le da la respuesta del por qué ocurrió esto, pero también se habló acerca de qué manera se debe ser bautizado. Si de la manera como está escrito en Mateo 28:19, que dice que el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o como aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38, que dice que el bautismo es en el nombre de Jesús. Al principio esta persona pensó que se trataba de una contradicción en la Biblia, pero al momento de exponerle la respuesta, este hombre comprendió el porqué de esto, quedando sorprendido por la revelación del nombre. A continuación, escuchará esta corta pero muy edificativa charla doctrinal a esta persona que por la misericordia de Dios se le fue revelado el nombre de Dios, comprendiendo la importancia del bautismo y del nombre de Jesús. Sobre el bautismo. Bueno, tú sabes que estuve leyendo sobre el bautismo no nos hace salvo, es lo que vi, claro, aunque dice ahí que nos hace salvo, pero ¿qué es lo que decía yo de que, acuérdate que cuando murió el que estaba al lado de Jesucristo, él le dijo que mañana estaría en el paraíso, le dijo. Y muchas personas creen que porque tienen el bautismo y entonces andan caídos, se apartaron del Señor. Ellos que van a ser salvos porque ellos fueron bautizados, y no sé en qué tiempo trabajará el Señor con ellos que los levantará otra vez, porque dice que 7 veces cae el justo y se levanta. Entonces yo decía, el bautismo no nos hace, aunque dice ahí la palabra que el bautismo nos hace salvo, es lo que dice la palabra. Ok, pero fíjate, como lo hablamos la otra vez, cuando usan el ladrón de la cruz, están, digamos, dividiendo más lo que es la escritura, porque estás hablando de algo que ocurrió bajo el antiguo pacto. Recuerda que el nuevo pacto se establece cuando el testador muere. El testador es Jesús. En el momento en que se produce la muerte del Mesías, ahí se entra al nuevo pacto, y en el nuevo pacto es donde dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces sería una cosa lo que te dicen, digamos, que la persona que te dijo que el bautismo no es necesario. ¿Y cómo hace la persona, por lo menos alguien teniendo y muriendo ese muchacho ya y todavía le da tiempo y le decimos que reciba a Jesucristo? Exacto, siempre van a apelar a esa serie de ilustraciones, de ejemplo. Oye, pues una persona creyó en el Señor y no le dio tiempo de bautizarse. Bueno, el Señor se encarga de eso. Pero tanto tú como yo ignoramos esta verdad. Entonces, si hacemos caso a, digamos, esos ejemplos, ¿dónde dejaríamos la verdad de Cristo? Cuando Él dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muchos pueden, digamos, poner en tela de juicio eso. Yo por mi parte no. Yo prefiero obedecer a Dios o al Señor de esa manera. Si Él dijo no puede, ¿quién soy yo para decirle, Señor, pero si esto, y si hice esto y aquello? Recuerda, lo mismo ocurrió con Hechos capítulo 10, cuando hablaba de Cornelio. Mira lo que hacía este hombre. Hechos capítulo 10, mira, en el nombre de Jesús. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, siempre. Fíjate, este era un hombre temeroso de Dios, y mira la cualidad y características que Dios relata, o la Escritura relata acerca de este hombre. Pero aún así, fíjate, envía pues ahora hombres a Jope, y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aparte que este hombre hacía todas esas obras para el Señor, que buscaba al Señor, era temeroso, justo, ayudaba al necesitado, ¿ok? Aparece en visión un ángel y dice que mande a buscar a Pedro. Él te va a decir lo que es necesario que hagas. ¿Qué es necesario? No es una opción, es una necesidad. Fíjate, entonces Pedro llega a la casa de este hombre, cuando tenga tiempo lo lee, y comienza a explicarle, mira, una serie de cosas
Mientras el apóstol Pedro hablaba, dice que de repente se derramó el Espíritu Santo y todos esos gentiles comenzaron a hablar en lengua. El don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, verso 44, dice en el nombre de Jesús, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y el verso 48 está la clave. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ellos ya creían en el Señor, fíjate, acababan de recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua. Y fíjate lo que dice Pedro, y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. ¿Sabes lo que significa mandar? Sí. O sea, no le dijo como una sugerencia. Varón, miren, si ustedes recibieron a Cristo y recibieron el don del Espíritu Santo, eso es suficiente, ya ustedes con los limosnas, todo lo que daban, temeroso a Dios, las oraciones siempre, ya, bienvenido al reino de los cielos, no. Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Recuerda el versículo que te mandé a estudiar, Hechos 38, el bautismo en el nombre de Jesús es para perdón de pecado. Mira dónde está el perdón de pecado. Muchos dicen que es el arrepentimiento, pero la Escritura no dice, Pedro les dijo arrepentidos para el perdón de los pecados, sino que dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El perdón de los pecados lo tienes tú cuando eres bautizado en el nombre de Jesús. Entonces no podemos decir, oye, no es necesario, no es esencial. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga de pecado es. ¿Y dónde consigo o obtengo el perdón de los pecados? En el bautismo en el nombre de Jesús. Por eso él dijo, el que no nace del agua del Espíritu no puede. Y si el Señor dice no puede, yo prefiero seguirle o hacerle caso a aquel que dijo, yo soy el camino y la verdad. O sea, obviamente el Señor no mintió. ¿Ves? Entonces cuando usan el ladrón en la cruz, realmente ese es como dijo alguien, es un pésimo ejemplo, porque están dividiendo mal la Escritura. Por eso es que la Escritura dice, los que utilizan bien la palabra de verdad. Yo lo vi igual, claro, yo lo había estudiado, yo he leído Cornelio, pero ciertamente lo que Y varón, si no fuera esencial o importante el bautismo, ¿para qué está en la Biblia? Entonces si no es esencial, ¿para qué? Si te lees el libro de Hechos, todo esto habla acerca del bautismo. Fíjate, muchos usan, por ejemplo, cuando fueron encarcelados Pablo y Silas en Filipo, que ahí es donde a medianoche ellos cantaban, se abrieron las celdas y todo eso. Fíjate que el carcelero dice que viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de ellos es, Hechos 17:31. Ellos dijeron, creen al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces muchos se toman, ve, solamente basta creer, ya no necesito más nada. Hay que continuar leyendo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa, y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Cómo no van a decir que es importante el bautismo? Entonces, ¿en qué nombre tenemos que ser bautizados? En nombre de Jesús, por supuesto. ¿Y por qué bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Tú eres bautizado de esa manera, ¿verdad? Yo me bauticé en la iglesia. Exacto. Pero varón, como te digo, es nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu. Entonces, en un tema tan importante como esto, tenemos que saber cómo realmente yo puedo nacer del agua. Obviamente ese es el bautismo en agua, pero ¿en qué fórmula? Como dice Mateo 28:19, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, o como dice Hechos 2:38, que es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque a él se le ha dado toda la majestad la tiene el Ok, dijiste algo muy correcto. Entonces, ¿cuándo te bautizas en el nombre de Jesús? ¿Ah? ¿Cuándo te bautizaré en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús. Bueno, yo lo hice y tendré que hacerlo otra vez nuevamente. Tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. Yo lo hice en la iglesia. Exacto. Entonces muchos dicen que, ¿por qué ocurre esto? Si Jesús manda a bautizar de una manera, ¿por qué sus discípulos ahora lo hacen de otra manera? ¿Por qué crees que sucede esto? Esa contradicción.
no hay contradicción, porque entonces La contradicción que tienen los apóstoles con... puede decir que los apóstoles, Porque si entonces ¿crees que hay contradicción en la Biblia? Hay desobediencia de parte de los apóstoles. yo no creo. Exacto, entonces no podemos decir que hay contradicción. Hay muchos que se han atrevido a decir eso, pero realmente... La palabra es santa, esa palabra. Exacto, varón. Recuerda que nosotros estamos hablando la otra vez lo que era el nombre. Te expliqué lo que era Jehová y lo que era Jesús, ¿ok? Y la clave es esa, varón. ¿Tú crees que Jesús es el Padre? Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo, ¿lo crees? El mismo. ¿Lo crees? ¿Que es el mismo? Ahí está la respuesta. Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no dijo, vayan bautizando repitiendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni en los nombres Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que habló en singular, en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? El nombre del Hijo. ¿Y el nombre del Espíritu Santo? Entonces, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Por eso todos los bautismos establecidos en el nuevo pacto son en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el nombre de Dios. Mira, hoy estoy hablando con una persona. Ella pertenece a otra doctrina. Una vez yo le estuve explicando y sabe cómo es todo algo espiritual. Ella se alteró bastante. Pero obviamente uno sabe qué es lo que produce eso en ella. Obviamente la religión, los espíritus que quieren tenerla, sabes, atada. Y el día de hoy hubieron dos hermanos que le hablaron y por último llegué yo. Ya los hermanos se habían ido y ya estaba así blandita, ya no era como la otra vez. Cuando le expliqué esto del nombre, rompió en llanto, llorando, desconsolada. ¿Por qué? Porque está comprendiendo cuál es la revelación. Varón, créalo, no son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es. Por eso el bautismo debe ser en el nombre. El que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero nota lo que dice el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 2, verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces, ¿dónde está la sangre? Jesús. La sangre se encuentra en el nombre de Jesús. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. La sangre no está en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. La sangre se encuentra en el nombre de Jesús. Por eso es que también dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Y todo se refiere al nombre. Jesús dijo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nosotros no lo vemos, pero sí lo podemos sentir. El Espíritu Santo de Jesús paseándose en medio de nosotros. Dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En su nombre echarán fuera demonios. En su nombre impondrán manos sobre enfermos y sanarán. También dice que seremos aborrecidos por causa del nombre. Todo tiene que ver con el nombre. El libro de Mateo, capítulo 7, verso 22, dice el Señor Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Todo lo hicieron en el nombre. Verso 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque muchos usan el nombre para todo. Sanan a un enfermo en el nombre de Jesús, levantan paralíticos en el nombre de Jesús, hacen volver la vista a los ciegos. Todo lo hacen en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué a la hora del bautismo lo niegan? Entonces, cuando ocurra eso, Señor, hicimos todo esto en tu nombre, pero Él les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque todavía estás en tus pecados. No has nacido del agua, no has aplicado la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre que se encuentra en el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces tú tienes que bautizarte nuevamente, pero ahora en el nombre de Jesús. Tú y toda tu casa. Amén.